El año 2026 es un año muy importante para el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque él quiere mantener su agenda y quiere impulsar para los próximos 2 años finales de su administración los logros que él plantea dejar. Ahora, el año 2026 es muy importante porque está en juego la Cámara de Representantes. Hay elecciones de medio término. Hay elecciones que son vitales para determinar quién va a controlar la Cámara, el Senado, el presupuesto, la política, la aprobación de leyes. Por eso, a partir de este momento, todas las encuestas que se hacen tienen un marcado y especial interés, porque nos va a permitir ver cómo la administración va a ir enrumbando sus caminos según los que establezcan las distintas encuestas. Este domingo, 23 de noviembre, les tengo aquí una encuesta que ha sido revelada por la cadena CBS News, que, por ejemplo, aborda temas importantes como economía, como la inmigración y como el tema Venezuela. Una de las preguntas más claves que se ha hecho, la administración Trump ha explicado claramente su posición militar para realizar acciones en Venezuela. El 24% de los encuestados dice que sí, el 76% dice que no. Acuérdense que este es el público americano general. No es una pregunta a hispanos, no es una pregunta a cubanos, no es una pregunta a venezolanos. Le preguntan, una acción militar en Venezuela. ¿Trump necesita explicar sus decisiones? El 97% de los demócratas dicen que sí, el 86% de los independientes dicen que sí, el 64% dice que sí. La mayoría, sin importar el color, sin importar el partido, dice que Trump necesita explicar sus decisiones. Importante esta pregunta. ¿Es Venezuela una amenaza a la seguridad? El 13% dice que es una amenaza mayor. El 48% dice que es una amenaza menor. Pero cuando usted suma eso, más del 60% de los americanos, sin importar partido, sin importar color, ven a Venezuela y a la dictadura de Nicolás Maduro como una amenaza. El 70% se opone a que se tome una acción militar en Venezuela. En cuanto al ataque a los botes que traen drogas, el 53% los aprueba, el 47% está en desacuerdo, el 75% piensa que el gobierno tiene que mostrar evidencias de que estos botes vienen con drogas. Dice que habla sobre la entrada de drogas, que dice que el 56%, si se toma una acción militar en Venezuela, el 57% piensa que no va a haber un cambio en la droga que entra a Estados Unidos, el 44% piensa que va a decrecer o a incrementarse. Ahora, el 66%, entre los republicanos está a favor de que haya una acción militar en Venezuela. El 34% se opone, el 47% de los que no son MAGA, que no son el movimiento específico, esa corriente más alineada con Trump, está a favor. Ahí podemos decir que los republicanos lo apoyan. Hablan sobre el tema de la economía. Y aquí es donde vamos al punto de las tres cosas más importantes que vemos aquí. Jugando a la administración Trump, ¿qué es lo más importante? El 33% de los americanos encuestados piensan que la economía y la inflación, el billete, el bolsillo, y esto tiene mucho que ver, les repito, con la visión que va a haber para las elecciones de medio término. Si la economía mejora, si la inflación, el pueblo americano la siente que no le afecta tanto, hay una gran posibilidad que los republicanos tengan y retengan la Cámara. Porque miren, es el aspecto número uno. El segundo aspecto, y por eso es tan importante lo que hace Trump en cuanto a la migración, el 29% cree que la inmigración es lo más importante. La economía y la inmigración. Después el gasto del gobierno y las políticas de los impuestos aduanales. En la economía y la inflación,
el 77% cree que Trump no le está dedicando el tiempo que debe. Ahora, desde marzo, donde tenía una aprobación del 51%, hasta noviembre, hasta ahora, ha caído en un 36% la aprobación. ¿Cómo las personas creen? Recuerden que les había hablado que los dos temas que el público ve que es más importante para Trump, economía, inmigración y la inflación, miren cómo lo aprueban. El 45% del americano aprueba el tema migratorio. ¿Cómo maneja Trump el tema migratorio? El 55% lo desaprueba. El 36% aprueba cómo maneja la economía. El 64% está en contra. El 32% está en contra está a favor de cómo él maneja la inflación. Estos son números que ponen a la administración a pensar porque se refleja en la base de cómo el votante va a salir en las elecciones de medio término. En sentido general, tiene un 40% de aprobación, un 60% que desaprueba el trabajo que está haciendo Trump. En cuanto a la deportación, ya les decía, la mayoría, y por eso va a seguir esta campaña contra la inmigración ilegal, porque cuando usted saca entre independientes y republicanos los números y ellos, los republicanos, no van a tener en cuenta a los demócratas, le interesa más el independiente, ven que 4 de cada 10 independientes están a favor de esto, más la mayoría abrumadora de los republicanos. Entonces, este es otro punto importante. El programa de deportación de Trump hace la economía americana el 43%. Lo ve como débil. Sin embargo, cuando usted ve el número, usted suma 29 que no hay cambio y 27 que la hace más fuerte, usted tiene que un 57% de los americanos ven que el programa de deportación o no afecta o hace a la economía americana más fuerte. Con lo cual, si usted suma este 57% con estos que están aquí viendo, aprobando lo que hace Trump en cuanto a la deportación, usted se da cuenta que ese camino no se va a detener. Miren aquí, y este es el americano general, vuelvo y repito, el programa de deportación, ¿cómo impacta a tu comunidad local? El 13% dice que para mejor, el 33% dice que para peor, el 54% dice que no hay impacto. Cuando usted suma el no impacto con el mejor, con hacer la comunidad mejor, usted se da cuenta que hay un 67%. Por eso el tema de las deportaciones sigue siendo fundamental en la agenda de Trump y lejos de haber un cambio como el migrante quisiera ver, es todo lo contrario. La administración con más dinero, con más oficiales, va a seguir ese camino. En cuanto a los archivos Epstein, que es otro punto, por eso él tuvo que dar ese giro y decir, ¿saben qué? Voten para revelarlo. El 55% de los americanos lo ven muy importante que se revele esta información. Con el 27% que dice que es de alguna manera importante, eso da un total de un 83% de los americanos que creen. 8 de cada 10 americanos creen que es importante, muy importante o de alguna manera importante. Aquí hay un 37% que cree que la nueva información va a ser verdadera y hay un 57% que dice que es muy pronto para saber. Satisfecho de cómo Trump ha manejado lo de Epstein, tenemos que un 25% de los independientes, y esto es un punto que ninguno de los dos partidos, siempre los dos partidos, miran hacia el centro. ¿Cómo yo puedo lograr que ese independiente que puede votar demócrata o puede votar republicano puede votar conmigo? Aquí el 25% de los independientes está poco satisfecho. Y esto es algo que lo ha llevado en evaluar la presidencia de Trump en el asunto Epstein. Dice que hay un 38% que lo evaluaría, que es importante. Hay un 26% que dice que es poco. Entonces, señores, todas estas encuestas nos permiten entender cuál es el camino que se puede seguir en las próximas semanas y meses, sobre todo en un año donde hay elecciones de medio término. Usted sabe cuándo estas encuestas no importan. Cuando usted tenga para el presidente que está ahí en el tercer año, sobre todo si no está buscando una reelección y Trump no puede buscar una reelección. Ahí no interesa. ¿Por qué? Porque definitivamente ya es su último año. Pero ahora que hay elecciones de medio término, son extremadamente importantes. Yo quiero saber qué creen ustedes, cuál es su opinión.
Eso te demuestra que realmente no les interesan los criminales, les interesan los trabajadores. Sus verdaderos planes son destruir América para su familia, tener más plata y lo está logrando. Saludos, buenas tardes. Yo vine por lo más preciado, libertad. Es verdad que UCE están pensando en transferir muchos casos de asilo pendiente a la corte. ¿Qué se sabe de eso, abogado? Bueno, no soy abogado, soy periodista, pero te puedo decir que no sé de dónde tú has visto esta información, no sé de dónde ha salido. Recuerden que hay competencias, hay casos que son de UCIS y hay casos que son en la corte. Son dos cosas distintas.